Bienvenidos a La Tregua, historias de vida en el espejo. Soy Magalí Bensignor y hoy te quiero contar una historia acerca de la libertad y el oxígeno. No vuelvas a hacerlo de nuevo, Aster. ¿A hacer qué, mamá? A vincularte con cualquiera que te dé atención solo porque te sientes sola. La soledad es una condición humana. Nadie llenará ese espacio nunca. Lo mejor que puedes hacer es conocerte a ti misma, saber lo que quieres y no dejar que nadie interfiera en eso. Este diálogo lo escuché en la película White Hollander y me pareció genial. Yo no tuve la suerte que mi mamá me dijera esto, pero aún así siempre supe que mi soledad no era un problema, sino justamente la solución. Porque aparece en ella el impulso vital de la propia búsqueda, de la libertad intrínseca que tenemos todos para elegir quién queremos ser y cómo queremos vivir. ¿Cuál es el sentido de la vida que más resuena con cada uno de nosotros para animarnos a escucharlo, aunque a veces nos traiga, al principio, más incertidumbre que certezas? Mi educación primaria fue en un colegio privado y como no quedaba cerca de mi casa, mis padres me mandaban en microescolar. Así fue hasta mis 12 años. Esa época de mi vida podría resumirse así: de mi casa al colegio, del colegio a mi casa. Iba a doble escolaridad y no hacía ninguna actividad extra. Tampoco yo expresaba algún deseo que pudiera hacer suponer a mis padres que lo necesitaba. Pero el tema es que sí. Sin duda necesitaba salir de esa dinámica casa-escuela. Y eso lo supe muchos años después, analizando una anécdota muy clara de lo que me estaba pasando y que hoy me gustaría compartirte. Tendría unos 8 o 9 años y en uno de esos viajes de regreso de la escuela le pregunto a quien era responsable del micro si podía bajarme con una amiga que vivía a unas cuadras de mi casa. Para mi sorpresa, la respuesta fue un sí, sin que hubiera que pedir una autorización a mis padres. Por supuesto que esto no se los conté a ellos por miedo a que no me dejaran y empecé a bajarme del micro todos los días con mi amiga. Caminábamos juntas solo media cuadra hasta su casa y luego yo seguía caminando sola las 8 cuadras que me faltaban. A esa edad, en ese mundo aún tan pequeño e inocente, sentía en esos pasos respirar el oxígeno que me faltaba para seguir viviendo. Suena raro, ¿no? Algo exagerado quizá, pero viste que las sensaciones en esa etapa de la vida se miden un poco así. En cada uno de esos pasos en soledad, en cada inspiración, en cada exhalación, sentía ganar ese segundo de vida que me iba a permitir llegar con vida a mi casa. Cuando digo con vida, me refiero a esa recarga de energía vital para seguir, esa que no te maneja por la inercia, esa energía que tiene fuerza y sentido. Ser niño es mágico y a la vez el momento más vulnerable. Por un lado, la imaginación y la sorpresa que no tiene límites. Y por otro, nos vamos dando cuenta que vivir no es un tema fácil. Aparecen emociones buenas, pero también malas, y eso suele generarnos muchas preguntas. Sin respuestas claras, obvio, menos a esa edad. Aparece la conocida, aunque subestimada a mi entender, angustia existencial. Es decir, ya tenemos la conciencia que estamos vivos, pero a la vez sentimos una aparente falta de sentido de vivir, y este sentimiento naturalmente ya comienza a agobiarnos. Analicemos juntos esto de la angustia existencial y el sentido de vivir. Ya de niños tenemos que aceptar que somos personas diferentes a nuestro padre y madre, y al mismo tiempo nos sentimos reprimidos por todas esas reglas de lo que debemos y no debemos hacer, que muchas veces no nos deja conectarnos con aquello que realmente queremos, eso que genuinamente somos. Nace allí el primer tironeo interno. ¿Quién soy? ¿Qué quiero de verdad? ¿Puedo serlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Y cómo hacemos en la infancia para liberarnos de toda esa presión y encontrar nuestra propia voz entre tanto ruido adulto? A esa edad no tenemos muchas herramientas y suele ser muy fuerte el miedo a no ser amado, a no ser mirado. Aparecen la culpa, la duda de si somos útiles o no en relación a cuán obedientes somos, si valemos y cuánto en función a pertenecer a un círculo determinado o no. Es decir, estamos agobiados por la plena ignorancia de quiénes somos y de qué se trata todo esto. Ante mi inquietud por esta incertidumbre y por un gran impulso vital,
casi sin tener conciencia plena de mi decisión, encontré un camino que me ayudó a sortear tanto tironeo interno y fue cuestionar todo lo que me dijeron que tenía que ser y por ende hacer. Qué locura, ¿no? Visto en perspectiva esto de condicionar a un niño todo un mundo por descubrir, dirigiendo su pensamiento o diciendo de antemano quién tiene que ser y cómo tiene que vivir. Al menos así lo sentía yo, y no porque mis padres fueran extremadamente cerrados ni conservadores, ni lo hicieran expresamente, sino más bien de una manera inconsciente y desde sus propios miedos y creencias quizá intentaban hacerlo. Ni siquiera viví algo dramático que me haya aprendido las alertas ni tragedias que muchas veces nos hacen tomar caminos obligados. Me inclino a pensar que tal vez fue simplemente el contexto donde me tocó nacer y mi esencia más genuina y vital, llena de preguntas. De manera que estaba frente a mi primera decisión importante, y esa decisión tendría un costo. No sabía cuál ni para quién, pero la libertad de elegir mi propio camino iba a tener efectos en quienes amaba, en mi círculo cercano y, por supuesto, en mí misma. Pero nada era peor que ceder mi libertad de elegir, porque de lo contrario, iba a vivir toda mi vida con esa sensación de falta de oxígeno. Y lo que es peor, reclamando a otros el haberme quitado esa posibilidad, como si esa posibilidad no la tuviera ya en mí. Así fue que comencé a desafiar todas esas normas que alimentaban mi falta de oxígeno. Todo lo que entraba en una lucha interna con mi propio impulso vital. Porque allí, en ese estado de lucha interna, mi angustia existencial no estaba calma. Por el contrario, para que se aquietara, yo sentía que tenía que priorizar mi propio deseo, incluso con el derecho a equivocarme. Claro que esto, siendo niña, se hace muy difícil. Sabemos que aún no tenemos mucho criterio y que hay adultos que responden por nosotros e incluso, en el mejor de los casos, nos hacen sentir seguros y son ellos quienes nos guían favorablemente en los caminos a tomar. Pero, a veces, esta aparente seguridad puede jugarnos en contra porque nos condiciona y nos limita. Por suerte, o más bien gracias a nosotros mismos, cuando nuestra propia voz es tan fuerte y nos animamos a escucharla, esos caminos con mirada adulta se diluyen ante la propia búsqueda. Es la famosa rebeldía la que nos guía. No tenemos un norte determinado, pero cuestionamos lo que se nos impone como único camino. Nadie llega a su tierra prometida sin antes pasar por su desierto personal. La incertidumbre y el caos son el suelo fértil para la libertad interior. Tenemos que aprender a amigarnos con la angustia existencial, porque nunca nos va a abandonar. Por ella sabemos que estamos vivos, que más tarde o más temprano nos vamos a morir y que es nuestra responsabilidad darle un sentido a nuestra existencia. A veces la dirección auténtica que queremos darle a nuestra vida se nos presenta fácilmente, otras no tanto. En mi caso fue pasado los 30 años, pero lo extraordinario ya acontece en el camino de la búsqueda. Esa búsqueda de quién realmente somos puede despejar esa angustia existencial de manera positiva. La angustia puede motivarnos. Por eso creo que muchas veces subestimarla, negarla o taparla con parches de aparente seguridad no nos permite animarnos a sentirla para tomar el coraje de vivirla realmente, con sus misterios, su incertidumbre, sus momentos alegres, mágicos, el amor, sus dolores, pérdidas y vacíos, y honrarla al fin. Porque, ¿qué es la vida sino el viaje donde nos toca lanzarnos como eternos estudiantes en esta única, irrepetible y singular experiencia? Ese oxígeno del que te hablé llegó a ser el protagonista de mi historia por muchos años. Cuando terminé la primaria les pedí a mis padres cambiarme del colegio privado a un colegio público. Necesitaba oxigenar mi mente con diversidad. Allí conocí gente muy diferente a mí. Incluso tuve dificultades para integrarme, pero no por mi disposición, sino por prejuicios de la afuera. De todos modos, yo estaba muy contenta con esa experiencia y al mismo tiempo comencé a sentirme muy sola. Sensación que ya conocía. Creo que eso es justamente lo esperable cuando uno comienza un camino auténtico. Lo bueno es que en esta búsqueda la vida nos pone en el camino personas que comparten nuestra visión del mundo y de la vida, y que también están en una búsqueda de su propia identidad. Es decir, que resulta ser una soledad acompañada. Hay una frase de Billy Joel en Piano Man que habla de esto y dice: beben un trago llamado soledad, que es mejor que beber solos. Esas personas resuenan de igual modo, no porque tengan la misma búsqueda, sino que están en la suya propia.
La decisión de buscar lo genuino es lo que nos une en soledad. Y mientras avanzamos en esta soledad acompañada, aprendemos a identificar las creencias limitantes que han moldeado nuestra visión del mundo y desde donde hemos tomado gran parte de nuestras decisiones. Este proceso suele implicar un alto costo desde la mirada de los demás, pero también nos abre las puertas a nuevas perspectivas y posibilidades que tienen que ver con nosotros y no con ellos. Según Nietzsche, el grado de la libertad tiene que ver con la capacidad del individuo para ser autónomo y auténtico consigo mismo, en crear y seguir los propios valores y deseos. Mi propuesta del día es hacernos un tanteo personal. ¿Cuánto camino hemos recorrido de forma auténtica y cuánto hemos recorrido cediendo nuestra voluntad de poder a merced de mandatos sociales, del qué dirán, la aprobación, la baja autoestima o el deber ser? No para lamentarnos, sino para recordar que siempre podemos frenar y recalcular. Estar atentos a sentir la angustia existencial sin negarla ni taparla, porque hacerlo nos lleva a tomar decisiones rápidas, cortoplacistas, de aparente seguridad, dejándonos esclavos de un mundo ajeno. Si algo de estas palabras que te compartí hoy te resuena, trata de darte el permiso de caminar distinto. Es tu derecho. Como dice Hayao Miyazaki, nada de lo que nos sucede se olvida, incluso si ya no lo recuerdas. Avancemos con o sin miedo, porque no hay mayor tragedia que el miedo que podamos sentir cuando nos miramos al espejo y nos falta el aire. No miremos a un extraño, no miremos el espejo viendo nuestro cuerpo viviendo la vida de otro. Busquemos oxígeno, busquemos autenticidad, sabiendo que el costo es mucho menor al que podamos sentir si no lo hacemos. Te dejo, para despedirme, un fragmento del poema Libertad, de Paul Eluard. En el eco de mi infancia escribo tu nombre, en mis refugios destruidos, en mis faros sin luz, en el muro de mi tedio escribo tu nombre, y por el poder de una palabra vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para cantarte, libertad.